propios y con el oficialismo en tren de encontrarse en una foto que muestre la unidad, esa que nunca tuvieron hasta aquí el próximo domingo. Pero en este contexto la postal, la imagen del día, no podía ser otra. Con Helio, como cada tarde. Y claro que la imagen del día no podía ser otra que el paro de las líneas de colectivos. Más de 14 horas, sin colectivos, un caos de tránsito y un caos en la vida diaria, cotidiana de cada uno de nosotros. A esto le sumamos lo que contábamos hoy hace un ratito, ¿no? El paro de trenes de jerárquicos en el Tren Sarmiento. Eso ya se levantó, están volviendo a su funcionamiento habitual. Pero sigue el paro de colectivos. Estamos en pleno cuarto intermedio. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Hace un rato Paulino lo mencionaba, son distintos condimentos. Por un lado tenés la interna gremial, pero por el otro tenés un sistema quebrado, un sistema absolutamente quebrado que lejos de solucionarse con el paso de los años se fue agravando. Y eso es lo que queremos mostrarte. Bueno, ¿cómo comenzó la crisis del transporte y por qué llegamos a este punto? Y tenemos también, por supuesto, la enorme diferencia que existe entre el boleto que pagamos en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA respecto a lo que se paga hoy en distintas ciudades del interior del país. Pero vamos primero con cómo comenzó la crisis del transporte, si les parece bien, porque todo comenzó en el año 2002. Bueno, allí con la caída de la convertibilidad, el gobierno, que hasta ese momento no ponía un peso, empezó a subsidiar el transporte porque los pasajeros claramente, por obvias razones, no podían afrontar el pasaje. En el año 2013 esto ya empieza a tomarse como una caja de la política, queda en manos del propio Ricardo Jaime y bueno, comienzan con lo que yo llamaría el populismo tarifario. Hay una muy buena nota que explica todo esto de nuestro compañero Diego Cabot en La Nación que les recomiendo para que lean. Y a partir de allí van incrementándose los subsidios como una bola de nieve con esto que llamamos el populismo tarifario, porque se dan cuenta que, claro, es bien agradecido por cualquiera, pero por otro lado es insostenible un sistema como este. Acá hasta que llegamos al fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y cuál es el porcentaje que paga el Estado versus lo que pagamos cada uno de nosotros en el boleto efectivamente? Bueno, en 2015 el Estado aportaba el 71% del boleto y el usuario pagaba el 29% del boleto. Esto hasta el fin del mandato de Cristina Kirchner. Cuando toman Mauricio Macri, trata de a poco ir saneando este sistema, pero muy poquito. El 62% pagaba el Estado, el 38% pagaban los usuarios. Termina el mandato de Mauricio Macri y comienza Alberto Fernández junto con Cristina Kirchner. En el medio, la pandemia. Bueno, obviamente todo esto fue marcha atrás. Y no solamente fue marcha atrás, sino que se incrementó aún en proporciones mayores al fin del mandato de Cristina Kirchner, porque hoy el Estado paga el 88% y los usuarios pagan apenas el 12%. Es decir, por cada 100 pesos de un boleto de colectivo, 88 pesos los pone el Estado Nacional. Bueno, y no es así en todas las provincias de la Argentina, por eso hay enormes diferencias que realmente son muy injustas. Por eso tantas veces aquí hemos hablado del famoso boleto federal. Bueno, ¿qué pasa con los boletos? Veamos. A ver, en el AMBA estamos en este momento en cerca de 46 pesos con 80 centavos. En Rosario, 120 pesos, boleto mínimo estamos hablando. En Mar del Plata, 180 pesos de boleto mínimo. En Córdoba, con un aumento pendiente, 99 pesos. En Bahía Blanca, 140 pesos. En Salta, 110 pesos, bien lejano a los cerca de 50 pesos que se pagan en el área metropolitana de Buenos Aires. En algún momento alguien se va a tener que sentar a sanear este sistema que, insisto, está absolutamente quebrado. Mientras tanto, vale la pena decir que en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata, en Río Negro, en Neuquén, en Salta, están funcionando con normalidad, al igual que en Santa Fe, ciudad capital, el servicio público de colectivos urbanos de pasajeros, a propósito de los acuerdos particulares que han alcanzado las ciudades o en su defecto las provincias, enviando más fondos a las propias empresas. Carola Suárez, mientras tanto, así se vive, así se vivencia todo lo que sucede
con el conflicto, mejor dicho, Diego Leuen, primero en el Ministerio de Economía. Diego, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Paulino, ¿cómo estás? Desde las 12 del mediodía están reunidos el ministro Diego Giuliano, ministro de Transporte, también su secretaria López, también está Jorge Donofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, y las 5 cámaras empresariales. Las reuniones se dieron primero, las cámaras individualmente estaban ingresando a charlar con los funcionarios y también con Roberto Fernández. Bueno, ya pasaron todas las cámaras, ya expusieron la situación que le toca vivir a cada una de ellas y también el gobierno los estuvo escuchando. Ahora hay un cuarto intermedio y lo que falta es que las cámaras empresariales hablen con cada uno de sus representados para ver si se puede encontrar una solución a este paro que va a finalizar a las 0 horas del día sábado. Habrá que ver si se encuentra una solución anterior, sobre todo pensando en la gente que tiene que volver de sus trabajos a sus hogares. Lo cierto es que nosotros estamos en el microcine del ministro de Economía, del Ministerio de Economía, donde también funciona el Ministerio de Transporte, porque una vez que finalicen estas reuniones van a venir funcionarios de esta cartera para aclarar la situación y contar qué es lo que pudieron hablar con las distintas cámaras, porque hubo fuego cruzado. Desde las cámaras dicen que la totalidad del dinero que fue girado desde el Estado no le llegó, desde el Estado dicen que sí le llegó, pero que lo utilizaron para otras cosas. Lo cierto es que habrá que esperar que finalice nuevamente esta reunión para saber si se destraba este conflicto. Bien, Diego, sos prioridad, naturalmente, en el transcurso de la tarde. La frase de Massa fue: no usen la plata del Estado para la timba financiera, que tiene comprobación fáctica. ¿La usaron para eso? Bueno. Porque para la timba financiera la plata la usa la mayoría de los argentinos, porque es lo que da rentabilidad, es lo que da negocio, más que cualquier cosa. Y eso es lo que genera la macro y la microeconomía argentina. Por eso digo, ¿no? Pero además si consta, deben actuar y deben aplicar las sanciones correspondientes, si fuera el caso. Bien, nos vamos a ir ahora a Plaza Miserere. Allí está trabajando Carola Suárez en este viernes realmente caótico. Carola, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Leonora, Paulino, muy buenas tardes. Bueno, fuimos testigos durante toda la mañana de esto que vos decís, del enorme caos que este paro y después el paro en realidad de colectivos y después la medida de fuerza que toman los trabajadores del ferrocarril Sarmiento. A ver, el enojo de los trabajadores, de los pasajeros, ¿no? En general, algunos que querían volver a sus hogares porque habían trabajado en el transcurso de la noche y otros a la inversa, querían ir a trabajar. La verdad que fue verdaderamente caótico. Miren ustedes, parece, recién estábamos hablando con mi compañero, ¿no? Parece un domingo, parece un feriado. Miren ustedes la imagen desoladora de los que son de las plataformas, ¿no? De las diferentes líneas de colectivo. Imagínense, un punto neurálgico, miles de líneas de colectivos pasan por este lugar y la gente, claro, lo registramos también, sale de las unidades de lo que tiene que ver con el ferrocarril y trata de meterse directamente en la boca del subte. Algún que otro suertudo puede llegar a tener un pesito extra para poder tomarse un taxi, pero son los pocos, así que la mayor parte de la gente, bueno, algunos tuvieron también la suerte de que sus jefes quizá sean comprensivos y hayan dicho, bueno, no vengas a trabajar en el día de hoy. Bueno, pasó muchas escuelas, clases suspendidas también, pero después hay mucha gente que tuvo que ir a trabajar, pero no es un escenario obviamente habitual, como lo vemos habitualmente, ¿no? Digamos, este particularmente, el que es de las líneas de colectivo, nada que ver porque no pasa una sola línea. Y después en lo que es adentro, en la estación de Once, digamos, el servicio se fue reanudando cerca de las 10:30 de la mañana, pero afuera teníamos trabajadores, enfermeros, a ver, había de todo, historias por demás de gente que no podía llegar a sus hogares o no podía llegar a sus trabajos durante horas. A las 10:30 de la mañana recién se reanudó el primer servicio, la primera formación que salió para la zona de Moreno. Carola, la imagen es desoladora. Ahora pensaba en todas estas historias que vos nos contás de los usuarios de colectivo, pero también el impacto colateral que esto puede tener, por ejemplo, en los puestitos que están allí, que viven y subsisten justamente vendiéndole algún refresco, alguna comida a los pasajeros. ¿Están cerrados? ¿Hay alguno que está funcionando con el que podamos hablar, que nos cuente a ver cómo le impactó el día de hoy?
Sí, vamos a intentar cruzar. Mira, mientras tanto, Helio, te voy contando, acá estamos afuera, no en la calle. Yo, cuando estuve trabajando adentro de la estación, fui hablando con algunos. Vos sabés que me decían, por ejemplo, había un lugar donde vendían pizzas. Ya eran las 12 del mediodía. Me dice, vos no sabés lo que es esto, un día normal, explota. Yo estoy vendiendo, no me dan las manos. Y en ese momento, cuando yo me acerco a hablar con ese comerciante, no había un alma, no había un solo pasajero. Vos imaginate la diferencia económica de recaudación que se da para los comerciantes. Después me acerqué a una zapatería, por ejemplo, y también me dicen, no vendí nada, estaban limpiando el piso. Pero vamos a hablar, a ver, buen día, ¿cómo estás? ¿Te molesto? Solamente preguntarte cómo te afecta que no haya, por ejemplo, movimiento, colectivos en el día de hoy y después pasajeros, obviamente, que no vienen a comprar. No, está bien. Preguntarte eso solamente. No quiere hablar. No No quiere Carla. hablar, no quiere hablar. No quiere hablar, la dejamos tranquila, no hay ningún problema. Vamos a acercarnos a ver a un comercio. A ver, esto vende panchos. Vende panchos, a ver. A los que venden comida, vende panchos. A ver, vamos a preguntarle al señor. Buen día, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo le afecta a usted el tema del paro de colectivos si obviamente no hay gente? Parece un feriado. Peor que un feriado, porque no hay nada, peor que Semana Santa. Terrible, hoy fue terrible. Y nos afecta a todos, ¿no? Y después el traslado de viajar, que es incómodo. ¿no? Claro, en el caso a usted también, imagino que usted también es trabajador, ¿no? Yo soy empleado, pero me afecta en el traslado, que tardo más en llegar, todo. ¿Cómo hizo, por ejemplo, para llegar hasta acá? Yo vivo en Lanús y estoy a 15 cuadras, caminé esas 15 cuadras hasta la estación y ahí pude tomar el tren, viajar hasta Constitución y de ahí el subte y traslado hasta acá, o sea, combinación. Un chino, prácticamente, para llegar. Sí, se complica demasiado, se complica. Y me levanto a las 5 de la mañana, llegué a las 7 y algo. ¿A qué hora tendrá que haber llegado? No, a las 7, 7. Llegué al horario, pero me tuve que levantar a las 5 de la mañana. Claro, se tuvo que levantar antes. Un poco antes me tuve que, de lo normal, yo tengo un solo micro de allá para acá. Claro. Y ahí tuve que caminar hasta la estación, tomar el tren, después el subte. Pero Y en cuanto a las pérdidas económicas de acá, ¿cómo se hace? sí, bueno, eso hoy se pierde. Hoy no se gana, hoy se pierde, pero esto hay que tenerlo abierto igual. Claro. Esto trabaja las 24 horas, así que... ¿Cómo es su nombre? Miguel, Miguel, ¿cuánta gente pasó por acá hoy? ¿La pudo registrar? ¿por el negocio? Sí. Y no, habrán pasado 10 personas. ¿Y cuántas pasan habitualmente? Y pasan. Muchas, porque imagino que todo el mundo se quiere comer un panchito Sí, acá. Pasan Claro. 30 Claro. veces más, capaz. Claro. 20 veces, No, 25, 25, es un montón. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bien. Así estamos. ¿Y cómo se vuelve Miguel a su casa? De la misma forma, tendré que hacer de la misma forma. Yo estoy rogando que los trenes anden, funcionen y los subtes también. Y trabajar hay que venir, no queda otra. Y después, bueno, después hay otro, como a la noche hay otro turno, hay gente que está más cerca y lo vamos combinando. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Muchas gracias por su testimonio, gracias. Buenas tardes. Bueno, ahí Increíble. está. El testimonio de Miguel, decíamos recién, le afecta mucho al tema de los comerciantes que venden comida. Porque yo les mencionaba, ¿no? Dentro de lo que es el hall de la estación de Once, tuve la oportunidad de hablar con diferentes comerciantes de diferentes rubros. Pero el tema de la comida, porque bueno, hay mucha gente, es un centro de transbordo, ¿no es cierto? Entonces hay mucha gente que aprovecha para comerse esto, ¿no? Un pancho, una empanada, y después sigue su rutina. Bueno, el daño colateral que esto significa para los comerciantes es tremendo, Sí, tremendo. como habitualmente Allí nos ocurre- decía Miguel, ¿no? como 30 habitualmente- veces más de lo que es un día normal. Habitualmente ocurre con los cortes en la zona de los comercios donde están cerca del Ministerio de Claro. Desarrollo Social, lo mismo Exacto. contando. Son las historias definitivamente detrás de una medida que tiene un impacto múltiple, aunque parcial, porque efectivamente el tren y el subte hicieron que se matice un conflicto que hubiera
generado que efectivamente hubiera sido imposible viajar. Sí, sí, es cierto, salvo a gente que viva en la provincia de Buenos Aires y que no tiene forma de llegar Al al tren. subte, claro, al tren o al subte. Claro. Miguel caminó 15 cuadras, se Exacto. levantó a las 5 de la mañana. Digo, no hay derecho, ¿no? También de hacerle la vida tan difícil a la gente. Sabes que el trabajo es necesario. Él decía, Sí. hay que laburar igual, ¿no? Sí, mirá vos cómo se dan las cosas, ¿no? Porque es la imagen de un país que hubiera tenido un paro general en cualquier otro gobierno, durante algún Sí. momento de este gobierno, nunca lo tuvo y parcialmente tiene una foto de lo que hubiera sido ese paro general hoy, con solo un conflicto acotado en una pulsión con empresarios por parte del propio presidente que va camino a la reelección en términos personales, que es Sergio Massa. Es decir, acá estamos en esa pulsión ya casi con tren electoral, donde Massa se hace el duro, donde empieza a buscar tributación electoral de esas posturas más radicalizadas respecto a las que venía teniendo hasta acá. Nada distinto ha pasado a lo que ha venido ocurriendo el último año y medio lejos, con severas advertencias desde los sectores empresarios de que los subsidios no alcanzaban, que siempre eran más cortos. En el medio se fue aumentando por debajo de la inflación el precio de los pasajes, que obviamente, como muy bien marcaba Helio en el arranque, hoy tienen un nivel de subsidio inédito, que en algún momento en la cuenta subsidios, que hay que revisar a futuro, va a tener que ponerse sobre la discusión y sobre la mesa, y probablemente ahí también va a emerger esta idea que muchos tienen de pasar los subsidios a la demanda y no a la oferta. Claro. Es decir, que vos tengas desde tu tarjeta, en virtud de tu condición social, un mayor o menor subsidio. Que sería la lógica de cualquier subsidio. Y no esta generalización, porque además este es un subsidio cuyo contralor no es el más fácil. Que vos le girás a las empresas y las empresas pagan. Sí. El gobierno ahora por primera vez dicen, las empresas se la patinan en la timba financiera en lugar de pagar los salarios. Y las empresas dicen, el gobierno no me deposita no me dan los costos. No me dan los costos Sí. y lo que me deposita, le venimos advirtiendo, no nos alcanza. Sí. Y lo que nos tenían que depositar, además, a no todos nos llegó en tiempo y forma, de manera tal de poder hacer efectivo ayer lo que debimos cumplimentar, Claro. que era el pago de salario. Claro. Carola, ¿con quién estás ahí? Veo que también los manteros armaron hoy. Me llama la atención que hayan decidido armar. ¿Con quién estás? Sí, Helio, yo creo que se la jugaron, pero estoy con un alma que acabo de encontrar, Un un alma. gran hallazgo. Hola, ¿Qué hacemos esperando el colectivo? No, pensé que pasaba el 32. Bueno, te cuento, te tengo que dar una mala noticia, no pasa. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver en qué llegamos. En subte va a tener que ser. ¿A dónde vivís? No, yo tengo que ir hasta Lanús, tenés que ir. Sí, No. viene de Ituzaingó. ¿Venís de trabajar o vas a trabajar? No, voy para allá, a la casa de familia. ¿A la casa de tu familia? Sí. ¿Tenés algún familiar? ¿Te veía ir revisando el celular? ¿Estás buscando en el GPS alguna opción para llegar? ¿O estabas hablando con algún familiar? Estaba con un amigo de Lanús que me dijo que estaban pasando por ahí. Claro, por el porque barrio. sos del interior, te veo una tonadita. Sí, soy de La Rioja. ¿Y estás de paseo? Estoy de paseo, sí. Oh, pero qué mala suerte, Claro, de de La paseo y Rioja. paro de colectivo. Sí, justo, ¿no? Pero bueno. Se lo toma con calma, por lo ahora te pronto. vamos a Decirle que intentar hable con el ayudar porque- panchero, con Miguel, Sí. que le cuente cómo ir. Vamos a contactarlos, hacemos cadena de favores, Sí. Helio. Así se pueden informar entre ellos y puede volver a la zona de Lanús. Bueno, gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Pero viste que ambos, y locura. me pasó también, bueno, gente enojada a la mañana, pero después gente que hace esto, ¿no? Un poco se sonríe. Bueno, él por suerte está de paseo, está más relajado, calmado. Y después Miguel, ¿no? Que también, a pesar de toda la situación, le pone onda, con una sonrisa. Pero después fuimos testigos también de la contracara también de todo esto, ¿no? De hecho, a la mañana hubo incidentes, gente que estaba enojadísima. La persiana cuando se levantó a las 10 de la mañana no había terminado de levantarse al 100%, estaba prácticamente a la mitad y la gente, pero amontonadísima, pasaba por abajo. No se justifica, pero se puede entender Claro. en cierto punto, ¿no es cierto? Que la gente está cansada, está enojada, no pueden llegar a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana y recién en ese momento enterarse de que no tienen el medio de transporte que ellos se toman habitualmente para llegar al destino. Hay gente que vive muy lejos. Sí. Y lo que decía yo, no todo el mundo tiene la posibilidad de pagarse un taxi, que hoy encima de todo apareció la gran avivada argentina y había algunos taxis que, por ejemplo, en cierta distancia habitualmente salían 3.000 y hoy lo estaban cobrando 6.000 o 7.000 pesos. Bueno, que es una Así que, estafa, bueno, ¿no? Porque en realidad encima tienen de todo lo que pasaba,
digo, tienen que cobrar lo que la bajada de Total. bandera y después lo que vale cada ficha. Pedían un fijo. Me hace acordar a las Claro, cocheras. A las cocheras En acá, realidad cerca de- eran los remises, que los remises, viste, que no tienen la bajada de bandera, eso está que vos bien. decís, entonces, bueno, claro. Entonces, bueno, pero la típica vida de Argentina que no corresponde. Que no las corresponde. cocheras, viste, dentro, cerca del Movistar Arena, querés ir, dejar el auto, 10.000 pesos. ¿Cómo 10.000 pesos? Si no, no, 10.000 pesos. O sea, te ¿No? La cobran cancha de fijo. River, la cercanía Sí. a la cochera te dice Olvidate. 15 lucas. ¿Cómo 15 lucas? 10 lucas. Sí, y si sí. no, dejarlo en la calle, te tenés que pagar 4, 5, ¿no? Sí. Por alguien que además te cobra lo que no corresponde, frente a la mirada atenta de un señor que controla lo que no sé qué controla. Bueno, no importa. A lo que voy es, a mí me genera... una sensación dual todo lo que estamos atravesando, ¿no? Porque ahí encontramos a alguien que no supo a 15 horas de iniciado el paro, que se anunció ayer por la tarde, que se confirmó a las 8 de la noche, o sea, a 20 horas, 22 horas, mientras es cadena nacional en todos los medios que hay un paro de transporte, no se enteró que había un paro de transporte. Bueno, ¿Te das pues, cuenta? Esos son pues, los claro. que los encuestadores dicen, mirá, esos tipos están afuera, no están mirando, no están expectantes, están en su mundo, haciendo sus cosas y efectivamente hay una vida que les va muy por encima de lo que es la pantalla del televisor, los diarios, la radio. Sí, sí, sobre todo que estaba, que evidentemente está de turismo y capaz que dijo me desenchufo, me voy a la ciudad y se encontró con esto, yo no fui que al vino de La supermercado Rioja. ayer después de porque- las 12 de la noche, por ejemplo, y en el supermercado después de las 12, alguien en la cola dice, che, pero mira que no andan los... ¿Cómo no andan los colectivos? No andan los colectivos, eran las 12:30, ya estaba anunciado el paro. Yo creo que hay mucha gente que se fue. ¿Tenía su del supermercado abierto 6:30? Sí. ¿no? Tengo una 24 Ahí, horas enfrente de mi por casa. suerte. Que es un mirá. enorme En hallazgo, Avenida por Santa Fe. cierto. Y sí, esas cosas pasan. O sea, que pasan mucho más de lo que uno cree. Sí, sí, nosotros Imbuido del estamos en microclima claro, y ¿no? totalmente. estas cosas. Sí. Pero me resultó muy llamativo porque es una medida que no es sorpresiva, insisto. No. Sorpresivas fueron No, otras pero la de cosas, las ¿no? 4 Sí, de la ahí, tarde ¿eh? sí fue sorpresiva, Paulina. No, las 4 de la tarde. Yo cuando Eso fue salí de ayer, acá, Claro, pero eso ayer. Eso ayer. Una de las líneas estaba Sí, de paro. Me claro. tuve que ir caminando a otra línea. Mira, ahí quedó el amigo riojano. Está evidentemente chequeando o hablando con alguien para ver cómo llega. Carola, muchas gracias, muchísimas gracias. Por favor, hasta